Bueno, pues la idea era un poco eso, que cambiemos impresiones y nos contemos cómo está el asunto después de lo del Parlamento, qué contactos habéis tenido con don Hipólito García, por cierto, y qué pensáis un poquito hacer y en qué podemos sobre todo ayudar nosotros desde aquí, desde Cádiz, desde el Parlamento, cuando estemos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un sentir de todo Ubrique, y aquí está Carita, a través de su presidenta y otro componente de la Junta Directiva, hasta nuestro secretario de la Calzada. Yo como portavoz y presidente de la Calzada, yo creo que lo que voy a decir es sentir del pueblo ubriqueño. Ante todo, darle las gracias a don Ignacio por haberse desplazado hasta Ubrique, entre otras cosas para tratar el tema de la asistencia sanitaria en Ubrique y realmente en toda la comarca de la Sierra, porque lo que afecta a Ubrique afecta a toda la comarca de la Sierra. Para nosotros un placer, por lo menos para mí personalmente, y yo creo que para todo el ubriqueño, ver cómo la política o los políticos, que muchas veces están tan denostados, en este caso, en el caso de don Ignacio García, tenemos la satisfacción de decir que es un político de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, que conoce perfectamente la problemática, en general, pero en este caso concreto, de la asistencia sanitaria en Ubrique y en la Sierra. Es decir, no es solamente un político que se limita a leer papeles que le dan, sino que confronta la realidad visitando y pisando el terreno, hablando con su equipo, hablando con la gente, hablando con los portavoces. Yo creo que si la Consejería de Salud, la señora consejera, el señor delegado provincial de Salud, en este año y medio, cerca de 2 años que llevamos de demanda de asistencia sanitaria, hubieran pisado Ubrique, hubieran visto cuál es la realidad de asistencia sanitaria, como en este caso ha hecho don Ignacio García, no solamente una vez. Don Ignacio ha venido muchas veces, ha tenido múltiples contactos con nosotros, ha pisado el terreno no solamente en Ubrique, sino en el Parlamento, nos ha recibido espléndidamente cuando estuvimos allí en aquella manifestación tan recordada del pasado 15 de noviembre de 2007. Siempre ha estado apoyándonos, siempre nos ha dado sugerencias, no solamente don Ignacio, aquí está don José García Solano, don Manuel Ramírez, y todo el equipo de Izquierda Unida en Ubrique, y no desde ahora, no es una novedad de hace 2 años, sino yo llevo aquí 13 años y siempre he visto como Izquierda Unida en el aspecto sanitario, aparte también por supuesto en otros temas, pero hablando concretamente en el tema sanitario, siempre se ha volcado con la población de Ubrique. Cuando hemos reivindicado, por ejemplo, los 10 minutos de media por asistencia a cada paciente, esto es una reivindicación de Izquierda Unida de hace muchos años. Parece ser que esto es una novedad de la plataforma 10 minutos. Bien es cierto que Izquierda Unida siempre ha apoyado a la plataforma 10 minutos a nivel nacional, pero es que en Ubrique, que además está recogido en la prensa y en la bibliografía, siempre ha estado no solamente con los 10 minutos, sino con las demandas de una mejor asistencia sanitaria. Y yo creo que en ese aspecto, yo creo que es sentir de todo el pueblo ubriqueño manifestar públicamente a Izquierda Unida y aquí a los líderes aquí presentes nuestro agradecimiento. Y respecto a lo que ha sucedido después de la marcha que tuvimos a Sevilla, decir que con fecha del 27 de diciembre de 2007, es decir, hace ahora mes y medio, el delegado provincial de salud, don Hipólito García, envió al señor defensor del pueblo, don José Semizo, un informe diciéndole cuál es su versión sobre la asistencia sanitaria en Ubrique. Este informe nos fue remitido a nosotros por el defensor del pueblo, por la oficina de defensor del pueblo, para que presentáramos alegaciones en el plazo de 30 días y en el caso de que no la presentáramos, pues se asumía que estábamos de acuerdo con lo que decía don Hipólito. Una vez que estuvimos analizando el informe, vimos, desgraciadamente, que se limitaba a decir lo mismo que la señora consejera ya dijo el 15 de noviembre del año 2006, en el cual don Ignacio García, así como los líderes o los representantes del Partido Andalucista, del Partido Popular, defendieron tan dignamente al pueblo de Ubrique. Entonces, dijo este informe del señor delegado provincial de hace mes y medio lo mismo que la señora consejera hace año y 3 meses. Es decir, que toda nuestra aportación, todo nuestro esfuerzo y el de don Ignacio y los compañeros del Parlamento han sido, en mi opinión, nulos para convencer o para hacerle ver que la realidad de la asistencia sanitaria es muy diferente a la que ellos exponen, que yo creo que se han limitado a leer los informes que le han mandado de Distrito Sanitario Sierra. No sé cuál es la opinión de don Ignacio en este aspecto. Hombre, yo lamento que haya que seguir luchando, pero creo que hay que seguir luchando porque esto es una petición muy razonable, que cualquier análisis objetivo demuestra que tenemos razón, y me incluyo ya como un ubriqueño más en el tema, ¿no?
Yo confío en la Oficina del Defensor del Pueblo, creo que son gente muy objetiva y bueno, hoy mismo he tenido oportunidad de comprobar cómo las carreteras de la sierra son impredecibles. Es decir, la sierra te puede poner, me decía a mí el navegador de internet, que venía en 1 hora y he tardado 1 hora y 20 minutos, porque está en obras un tramo de carretera, quien dice en obras dice mojado, o dice helado, o dice tal, y evidentemente ese tiempo calculado se alarga, se prolonga muchísimo, ¿no? Por tanto, la primera base de su argumentación de la media hora, lamentablemente, es mentira. O sea, ojalá se tardase solo media hora, lo cual además siempre sería un efecto estadístico, porque desde el otro extremo de Ubrique siempre se tardaría más, y son la mitad o más de la población, ¿no? Y además, cardiología no están ahora, ni neumología, neumología, que son, ni neurología, que son además, digamos, cuestiones importantes. O sea, si tiene un problema o tiene una crisis o tiene un tema, imaginémonos lo que es, ¿no? Yo todo esto creo sinceramente que solo se resuelve cambiando a la consejera, cambiando el delegado, cambiando, si me apuran, el gobierno. Porque claro, es un problema de dar prioridades. Yo me parece muy bien, y tú como médico supongo que estás de acuerdo, la investigación con células madre, que por cierto ahora ya no sé quién dirige, porque el que lo dirigía está de ministro de Sanidad. Me parece muy bien, yo no voy a criticar eso, pero creo que hay prioridades. Y para mí, las prioridades principales son la asistencia primaria y la asistencia médica a la población. Es decir, que una persona que vive en Los Remedios en Sevilla, digo Los Remedios en Sevilla, como puedo decir La Avenida en Cádiz, o como puedo decir Larios en Málaga, me da exactamente igual, tenga la misma calidad de asistencia que la persona que vive en Ubrique, o al revés, para igualar por arriba siempre. La persona que vive en Ubrique tiene derecho a tener la misma calidad de asistencia sanitaria que cualquier otra persona de Andalucía. Y en este sentido, hombre, deciros, y no para que sirva de consuelo, sino que es una realidad que se dan situaciones muy similares en otros sitios. Además, yo creo que un poco al socaire del movimiento que está habiendo en Ubrique, estoy viendo en muchas poblaciones de Andalucía cómo se están levantando y diciendo, basta ya, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en el puerto de Santa María, en un barrio concreto, que tiene el mismo centro de salud desde hace 22 años, absolutamente saturado, consultas mañana y tarde, saturado, y se ha multiplicado por 2 o por 3 prácticamente su población, porque es la zona de crecimiento del puerto, y no han hecho otro centro de salud. Entonces, ya el otro día tuvimos un debate para decir, bueno, ya está bien, ¿no? O sea, que es que aquí la consulta de pediatría normal y corriente está teniendo demoras de 3 y 4 días. A partir de 4 días dice que llaman a otro, pero bueno, un niño que tiene un problema, al final la madre que tiene que hacer, si está preocupada, pagar al pediatra normal o ir por urgencias a ver si la atienden, pero no hay derecho, porque las urgencias muchas veces lo que pasa, ¿no? Que al estar mal planificadas, la gente recurre a ellas como única forma de tener incluso un diagnóstico y rompe toda la cadena de asistencia, rompen todo también. Entonces, yo lo que os puedo garantizar en este momento es que para Izquierda Unida y los compañeros que han estado en las asambleas que hemos tenido programáticas en esta provincia de Cádiz, la asistencia sanitaria es un pilar básico. Y entendemos que en esto no estamos en el siglo XX. Es decir, hay que reconocer que hemos avanzado con relación a los años 50, incluso si se me apura a los años 70, pero no nos podemos conformar con haber avanzado respecto a los años 70. Han pasado casi 40 años, 38 años desde el año 70. Y lamentablemente yo creo que la asistencia sanitaria es una de las manifestaciones del gobierno Chávez que se ha dormido. Bueno, yo ya he cumplido y ahora me dedico a maquillar. Maquillar son células madre, maquillar son determinadas técnicas que no te digo que hagan falta, pero bueno, si analizamos, hacemos un análisis de la situación andaluza, hoy por hoy incluso en la provincia de Cádiz no está garantizada, por ejemplo, la anestesia epidural en todos los hospitales y en todos los momentos del día. Hay hospitales donde no se garantiza para que la mujer pueda tener el parto sin dolor, la que lo quiera tener, no se puede garantizar la asistencia sanitaria. Faltan médicos, se está recurriendo a médicos de afuera mientras los de aquí se van, y hombre, esto hay que replantearse. Entonces yo lo que, hombre, sí quiero expresar aquí es mi compromiso personal, mi compromiso político en nombre de Izquierda Unida, de que si somos determinantes en un gobierno, una de las consejerías que nos gustaría coger, evidentemente, es la de salud. Tenemos una concepción muy diferente, una concepción de base.
donde hay que potenciar la asistencia sanitaria en los pueblos, las políticas educativas. Porque es que luego a los centros de salud además les cargan con el programa antitabaco. Mi centro de salud, por ejemplo, es un centro pionero, por lo menos en la Bahía, donde yo, el tema de alergia infantil. Bueno, pues resulta que van allí cantidad de niños que van a tratarse alergia infantil, alergia asmática y alergia, pero no refuerzan por eso el tema, ¿no? Entonces, repito, como decía hace un momento, hay que darle la vuelta al sistema, hay que repensárselo, hay que rebatírselo, y hay que además, yo diría, ponerse en una actitud de analizar cada euro que se gasta o cada céntimo que se gasta. Aquí, por ejemplo, tenemos los chares. Ahí están haciendo uno de los chares que se está haciendo es en la Janda. Yo no voy ahora a meterme a analizar la figura del char en sí, pero por ejemplo para una comarca como la Janda hacen un hospital con 24 habitaciones, 24 camas. De alta resolución. 24 camas. Bueno, han puesto el primer piedra, ya no sabe cómo. Bueno, sí, creo que ayer llegó la primera excavadora. Ahora llegó la primera. Ayer. Después de la protesta que ha habido. Eso es. 24 habitaciones. Son 24 camas porque dicen que son individuales, aunque seguramente enseguida pasarán a ser dobles, ¿no? Y esto, bueno, analiza la gente que hay. Date cuenta que la Janda es Conil, Barbate, Béjar, Medina, Benalú, San José del Valle. Bueno, analicemos cuánta gente hay ahora mismo en Puerto Real, en Puerta del Mar o en Jerez de esa comarca, y seguro que supera con muchísimo los 24, ¿no? Entonces estamos ahí haciendo infraestructuras y creo un poco por cumplir, ¿no? Y esa es un poco la política que vamos a seguir. Vamos a intentar menos maquillaje, menos oropel y más que la gente tenga el médico lo más cerca posible y el cálculo lo más cerca posible. Eso es un poco... Uno de los objetivos que tuvimos cuando empezó todo este movimiento ciudadano, allá el 13 de marzo de 2006, cuando Cáritas convocó la reunión sobre la realidad de Ubrique, era llamar la atención de los medios de comunicación, que son la voz del pueblo, para que esta reivindicación de ciudadana pues tuviera repercusión a nivel del Parlamento, en las conversaciones de RECO, en el bar, o con los compañeros en reuniones de otro tipo. En el Parlamento de Andalucía, los parlamentarios en general han tenido conocimiento de esto. ¿Qué opinión te merece? La movilización que se hizo aquel día, que además coincidió, recuerdas que se programó un poquito para que coincidiera con un pleno, con la presencia de Chávez. Yo quiero además felicitar a los ubriqueños y ubriqueñas que estuvieron allí porque fue un comportamiento ejemplar, la propia policía lo decía, ¿no? Y creo que sirvió para que se enterase mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente hay gente que vuelve la cabeza, ¿no? Y sigue la política del avestruz, de esconder la cabeza, pero que están enterados del problema, seguro. Yo creo además que en este sentido Ubrique ha marcado un camino a muchas poblaciones, entre ellos la mía, de cómo no se puede permitir dejar en manos de intereses partidistas o electoralistas cuestiones de este calibre, ¿no? Y que esto es algo como la educación que hay que reivindicar. Digo la educación porque estoy muy sensibilizado también por el tema, porque ayer estuve en Algar y ahora, en pleno siglo XXI, una población como Algar quieren trasladar a todos los alumnos de secundaria a Arcos. Mire usted, es que estamos hablando de educación secundaria obligatoria. Por lo menos hasta cuarto de eso, que es obligatoria, téngaslo usted en su pueblo. ¿Cómo vamos a hablar después de implicación de las familias en el centro? ¿Cómo vamos a hablar de la mejor educativa? De que se relacione la educación con el entorno y el entorno con el centro educativo. Vamos, lo digo porque estoy muy sensibilizado y porque me parece que son problemas muy paralelos, ¿no? Donde cuando una de las, ¿cómo te diría yo?, de los beneficios, de las características positivas que tiene Andalucía son sus pueblos, es decir, aquí no ha habido afortunadamente un fenómeno de inmigración tan palpable como en Castilla, donde hay pueblos enteros vacíos, sino que aquí se conserva la población, en parte gracias al PER, en parte gracias a que, bueno, se ha conseguido una actividad. Digo, pero eso significa que tú tienes que tener los servicios en el pueblo. Si no estás favoreciendo que los pueblos se quiten, hay que reforzarlo. ¿Cómo se va la gente a quedar en vivir en Algar si sus hijos no tienen ni siquiera para acabar la secundaria obligatoria? Porque, oye, que es una preocupación para una madre, un niño de 11 años, que pueden empezar 24 kilómetros de ida y 24 de vuelta en invierno y en verano y tener que levantarse una hora antes y tener que ir a la parada del autobús en vez del instituto. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Y algo de familia que se rompe. Claro, exactamente. Porque estamos viendo la educación de los hijos ahora mismo que va más, pues en vez de ponerla a que facilitarla, pues lo que hacemos en... Y esto es un poco lo de la sanidad, la salud es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo, hay que acercar, vamos, yo creo que tú como profesional, por lo que conozco, compartes esta idea, hay que acercar
los servicios a la gente, hay que acercar los servicios al usuario y dejarnos ya de grandes estructuras. Yo creo que incluso en Cádiz se ha abierto un debate interesante, y ahora mismo creo que hay que analizarlo despacio, sobre la conveniencia de construir ese gran mega hospital en Cádiz, cuando a lo mejor podía ser un poco más pequeño, más descentralizado, conservando las instalaciones que hay actualmente, pero claro, eso se quiere para vivienda, lo cual la especulación en la financiación, ¿no? Entonces, hombre, yo quiero insistir. Y con el inconveniente que hay de entrada. Sí. Y que, bueno, que a lo mejor se podían hacer centros más pequeños y potenciar. Yo os he contado alguna vez cómo descubrí un acta del Congreso de Diputados de hace 20 años donde se pedía un hospital, no recuerdo si era un segundo hospital en Cádiz o dónde era, y decían que no, porque el dinero que tenía ¿Era cuándo era el hospital de Ubrique? No, espera, pero es que el motivo de salir la conversación era que pedían un hospital. ¿En dónde era? No sé si era en Sanlúcar o no sé dónde. Sanlúcar me parece que era. Y entonces decía el que era ministro entonces de Sanidad, o el portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Sanidad del PSOE, decía, no, porque el dinero que tenemos destinado, digamos, a la provincia de Cádiz, lo vamos a dedicar a convertir en público el Hospital del Puerto, que era de Frontela, el Hospital Santa María del Puerto, y a hacer un hospital público en Ubrique. Estoy hablando del año 82. En el año 82 hablaban de que había dinero para hacer un hospital público en Ubrique. Y ahora resulta que 25 años después o 26 años después, el Hospital del Puerto no es público, es decir, no se ha comprado, y el de aquí no se ha hecho. Entonces, en el caso de que Izquierda Unida forme parte de un equipo de gobierno después de las últimas elecciones, hay un compromiso serio de que, por ejemplo, el hospital de Villamartín, que es para toda la sierra, que no solamente para Ubrique, sea equiparable, al menos en funciones, al de Ronda. Que es decir, que no queremos, no hemos pedido ni Hospital Puerta del Mar, ni la Bien de Rocío, ni el Gregorio Marañón, pero al menos como el hospital de Ronda, lo que realmente es un hospital comarcal. Exactamente. Eso está perfectamente definido, con el agravante que yo le he dicho antes, de que además los hospitales de este tipo, Cádiz adolece de ser la provincia con más porcentaje, o donde más peso tiene la sanidad privada concertada. Sanidad privada concertada, yo ahora no me voy a meter a analizarla, pero uno de los problemas que tiene es que no se inspecciona. Y a mí me gustaría comprobar que un determinado especialista que tiene que figurar en el hospital de Villamartín es el mismo que está en Villamartín, en Sanlúcar y en Huelva, y en Cádiz, en San Rafael, y en el puerto. Porque claro, yo sé lo que viaja la gente que está en esa empresa. Lo de kilómetros que se hacen al día, y yo sé que gente en Villamartín, porque a través de Manolo hemos visto, al día siguiente de implantar un marcapasos lo estaba viendo no un cardiólogo, lo estaba vigilando un médico de familia, que bueno, que en un momento dado puede servir, evidentemente, pero que no parece razonable cuando ese hospital por concierto tiene que tener un cardiólogo permanente, o tiene que tener determinadas cosas. El problema yo creo que Ignacio hacia el concierto, que a lo mejor el concierto, por lo menos que yo conozco, nos reúne en ese concierto que haya un cardiólogo, un neurólogo, internista, por supuesto, pero que también el médico general o médico familiar especialista. Pero claro, llega hasta un nivel. El médico internista también llega hasta otro nivel. Pero tiene que haber después tiene, exactamente. Y después hay otra cosa que me han comentado a mí, que es que, por ejemplo, en los hospitales públicos, como dice don Ignacio, por ejemplo, hay unas inspecciones, unos controles, hay unas inversiones, pero los hospitales, la Consejería de Salud no invierte en los hospitales privados, y es lógico que no invierta. Entonces, ¿qué significa? Que mientras en los hospitales públicos hacen cursos, hacen congresos, hacen docencia, en el hospital, por ejemplo, concertado, no hay docencia, no hay, después la estabilidad de la plantilla muchas veces deja mucho que desear. Hoy te ve un médico, va dentro de una semana y es otro cardiólogo diferente, tiene que volver a ver todo el historial tuyo, va a los 3 meses y hay otro especialista diferente, mientras que en los hospitales públicos llega un momento que hay ciertas plantillas estables que crea una soledad. Y entonces hay una serie de razones que estamos en cuarta categoría, en mi opinión, que no es que esa discriminación, la equidad que dice la señora consejera, no existe. Es decir, dice que equidad, que es medio. Es que esto no es equidad. Y eso es lo que siempre dice. Que parece que quiere que privilegios. Esa es la clave. Es que no queremos privilegios. ¿Y de dónde sale el negocio? El negocio sale de incrementar lo más posible los ingresos, con lo cual habría que analizar incluso las estancias, si son las lógicas, ¿me entiendes? Si los ingresos hospitalarios son los lógicos, y reducir los gastos. Claro, reducir los gastos, entre otros factores,
significa explotar y exprimir al personal, moviéndolo por toda la provincia y bueno, con jornadas maratonianas y pagando mal y pronto. Entonces dices tú, bueno, mire usted, algo hay que hacer, ¿no? Y yo creo, insisto, porque además vivo en una población que le pasa un poco lo mismo, yo creo que todos los andaluces y andaluzas tenemos derecho a tener los mismos estándares de calidad en asistencia primaria. Podemos decir, bueno, no, porque hay poblaciones que va un día el pediatra a la semana todavía y ahí hay niños, es decir, o dos, ¿no? Algar, por ejemplo. Y Grazalema. Pero, por ejemplo, Grazalema... Y habla primaria, pero hablo también de, bueno, y en el puerto están el número de cartillas de primaria al 50% en exceso, y saturados prácticamente los 4 pediatras o 5 que hay en el centro de salud. Pero los médicos que terminan el MIR resulta de que no tienen opción a tener una interinidad, gran parte de ellos ni siquiera oposiciones, porque están en oposiciones cada X tiempo, sí, que lógicamente se la da a los que llevan más antigüedad. Claro. Entonces hay una inestabilidad laboral dentro de la profesión. Y la gente se harta. No pueden echar raíces. Nunca sabe dónde van a terminar. Están quemados, y recién terminados y ya están quemados. Y entonces, por ejemplo, lo que estaba hablando de pediatría, por ejemplo, en Grazalema no hay pediatra, y lo digo porque en una localidad pequeña no es para estar un pediatra, pero va un día a la semana, pero más, el pediatra que va a Grazalema va desde el centro de salud de Ubrique en su tiempo libre. ¿Qué significa? Que en su tiempo libre le pagan su kilometraje y le pagan su dieta a convenir. Luego, los especialistas que pedimos un día a la semana a Ubrique podían venir o dentro de su jornada laboral o en su tiempo libre, igual que como ya funciona. Y además, al venir su tiempo libre, él ganaría algo más, tendría un incentivo más, pero además le está dedicando más tiempo al trabajo y quitaría demora dentro del hospital, porque sería su jornada laboral más los que quita en su tiempo libre. Me explico, es decir, que serían todos beneficios. Y es un problema de despliegue, es un problema de despliegue, de analizar, de desplegar, incluso de decir, yo entiendo que hay una serie de especialidades, y vosotros las habéis definido muy bien, si no me equivoco, oftalmología, traumatología y ginecología, que es lo normal, ¿no? Es que aquí, fijaros, los que tenemos gafas, prácticamente todos, este señor, ¿no? Todos estamos con gafas, ¿no? Pues qué cosa más normal, traumatología, los golpes, los niños, los reumas, bueno, que eso es a la orden del día. ¿Y ginecología qué voy a decir? No, porque hay 5.000 mujeres en edad de revisión ginecológica. Fértil, ¿no? En edad fértil. Sí, ¿no? Fértil o revisión. Exactamente, la revisión ginecológica. ¿No? Aunque sea cada 2 años, ¿no? Es decir, tampoco ni cada año, sino cada 2 o 3 años. Si es que eso es sumar y restar y ya está, ¿no? Y creo que en eso, yo estoy de acuerdo contigo, se podría ahorrar un dinero, porque además hay que calcular no solo el dinero que te ahorras en el sistema sanitario, que también, sino bueno, lo que te ahorras de jornadas de trabajo perdidas, de peligro en la carretera, de riesgo, de esto. Bueno, es que yo tengo que valorar el beneficio social en su conjunto. Y en Ubrique las empresas, que muchas son, el 90% son de marroquinería, en donde hay una cierta especialización que unos dependen de otros. El cortador corta para 4 o 5, el cosedor cose para 4 o 5, y cada vez, y ahí me han comentado empresarios que un gran trastorno y grandes pérdidas económicas que sufre tanto el trabajador que trabaja por cuenta, porque al trabajar por cuenta, hora que no trabaja, hora que no cobra. Pero es que también la empresa es un trastorno de la producción. Es decir, que lo mire por donde lo mire, yo no sé la verdad, porque hay personas, muy pocas por cierto, que se empeñan en buscar en todas las trabas posibles para que esto que es tan evidente y que además que se puede razonar y se puede matizar y amoldar pequeños detalles, sean tan obstruccionistas. Yo a veces pienso, por lo que conozco ya un poquito desde dentro, que entran elementos de orgullo personal, y eso es muy grave, ¿eh? O sea, como un poco, yo no doy el brazo a torcer, no vais a saliros con la vuestra. Digo, espérate, hombre, que tú tienes una responsabilidad social y política. Mucho sufrimiento. No puedes poner tu ego por delante de determinadas cuestiones, ¿no? Claro. Usted se ha equivocado, reconózcalo, mire, pues tenía usted razón. Y eso le honra, hombre. Eso lo hemos hablado. Eso le honra a la consejera, lo que sea. De algunas partes no se niega la llegada de especialistas, sino se dice que así no se tienen que solicitar ni pedir. Es decir, que te están diciendo que van a venir. Van a tardar, pero van a venir. Pero a lo mejor cuando estén gobernando otros o cuando las circunstancias cambien y los traigamos nosotros, no nos obliguen a traerlos. Es decir, que lo que están diciendo es que esta iniciativa de eso. Que esta iniciativa de eso y que todo lo que estáis haciendo no vale absolutamente para nada. ¿No se ve que queremos una democracia? Claro, porque lo que están diciendo es que la democracia no existe. No existe porque si no me votáis a mí, ya sabéis lo que ocurre. Verdaderamente. Bueno, ahí hay una cosa que sí me gustaría decir,
que en este caso Izquierda Unida, y fue por la voz de Manolo Ramírez, fue hace ahora un año, prácticamente creo que fue el 25 de enero del año pasado, hace un año, que se aprobó en el Ayuntamiento una moción de Izquierda Unida en donde se le decía, y por unanimidad de todos los grupos políticos, a la señora consejera que reconsiderara la postura, dado que habían cambiado una serie de circunstancias, es decir, que se le daba una salida para que dignamente no diera que se ha equivocado, sino han cambiado las circunstancias de que la crona se ha visto, de que exactamente, que han cambiado las circunstancias. Exactamente, que han cambiado las circunstancias, que es más, ella lo dijo en la comparecencia del día 15 de noviembre de 2006, que se cambiaron las circunstancias, y han cambiado las circunstancias, reconsiderar la postura, y entonces pues se retoma el tema de una manera que no haya ni ganadores ni perdedores. Pero es lo que dice don Ignacio, para mí es cuestión de orgullo de ciertas personas de decir, no, esto es así, y el sufrimiento de nuestros ancianos, el problema que da las mujeres con niños pequeños que les tienen que dejar tanto de la mañana, los enfermos que tienen que ir a Villamartín, los amarillos y después andando, eso es prioritario, eso no se puede, el orgullo personal o de un partido, eso no se puede anteponer. Es decir, un partido nunca puede estar por delante de los intereses del pueblo, un partido está para ofrecer soluciones desde un punto de vista, y desde una ideología, pero no para machacar a un pueblo, para decir el partido está antes que el pueblo. Eso es un partido antes que el pueblo, la verdad, eso en una democracia es inconcebible. Y sin embargo es la pura realidad, por lo menos yo lo veo así, no sé cómo lo veis ustedes. Están anteponiendo los intereses de un partido o de ciertas personas de un partido, porque yo creo que ni el partido, a los intereses de un pueblo y especialmente de los más necesitados. Porque como dice don Ignacio, que tiene dinero, se va a donde le da la gana. Oye, pues queda dicho, queda establecido el compromiso y yo simplemente me queda animaros en la lucha. Creo también que de aquí al 9 de marzo no hay que relajarse, al contrario, creo que es un momento importante para que se hagan debates, para que venga la gente, para que haya un debate grande en el Ubrique televisado con todos los partidos y se hable de todo, no solo de sanidad, pero vamos a hablar también de economía, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de infraestructuras, vamos a hablar de todo. Y que bueno, para eso son un poco también las elecciones, ¿no? Sobre todo para que no se nos prometan tonterías, sino que se nos prometa la resolución de los problemas importantes. ¿De acuerdo? Muchas gracias.